Bienvenidos, estimados jóvenes, a una clase más de Ciencias Naturales. Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Hoy tenemos un nuevo tema, el cual voy a compartir en este momento. Si alguna duda surge durante la presentación, me gustaría que pudieran plantearla o que podamos esperar cuando termine la presentación. Muy bien, voy a compartir la pantalla para que podamos ver todos de qué trata el tema. El tema de hoy, recursos naturales renovables y no renovables. Vamos a identificar por qué son recursos naturales, pero sabemos muy bien que son de la naturaleza, lo que la naturaleza los provee, materias primas, también que vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Algunas acciones y como siempre, recordar las acciones que podamos tener. Muy bien, también por qué no son renovables, ¿verdad? En algún momento también nos preguntamos por qué en algunos sí son renovables y en otros no, y la utilidad para el ser humano. Muy bien, recursos naturales y su clasificación. Los recursos naturales son todos aquellos bienes que están originalmente en la naturaleza y que los humanos utilizan para beneficiarse de forma directa, como las materias primas, o indirecta, que proporcionan procesos como el ciclo del agua y la fotosíntesis que produce el oxígeno. Dentro de los recursos naturales tenemos las plantas, animales, suelo y agua. De acuerdo a su disponibilidad en cantidad, su capacidad para formarse, generarse o reproducirse a través del tiempo, los recursos naturales se pueden clasificar en recursos naturales renovables y no renovables. Pero acá tenemos dentro de los recursos naturales y también podemos decir como materias primas las plantas, animales, suelo y agua. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y también la disponibilidad en cantidad, pero esto también va de acuerdo al cuidado que nosotros le damos y si se pueden generar de acuerdo también a los cuidados que le da el hombre al mismo. Los recursos naturales o no renovables existen en cantidades limitadas y tardan mucho tiempo en producirse. A estos recursos no renovables se les consume más rápido de lo que la naturaleza los produce. Por ello, al utilizarse inadecuadamente, es posible que se acaben para siempre. Entre ellos se encuentra el petróleo, las rocas y minerales, metales, gas natural y pozos de agua que no son alimentados por ríos u otras fuentes. Los recursos no renovables. Entre unos ejemplos tenemos los minerales, metales, petróleo, gas natural. Ellos no se reproducen, ¿verdad? Y si se terminan para siempre. Pero igual, aunque los recursos naturales renovables sí pueden reproducirse, generan más, si los cuidados no son los adecuados, también pueden extinguirse. Los recursos naturales renovables son aquellos que la naturaleza, a través de procesos biológicos o físicos, es capaz de reproducirlos o generarlos. Por ejemplo, las plantas, las producciones agrícolas, las silvícolas, y ganaderías, los animales, el agua, el viento, la energía hidráulica, eólica y mareomotriz. Acá, por ejemplo, la actividad silvícola es que se refiere a las actividades que se dan dentro del bosque, en donde extraen árboles, pero también hablábamos de poder, si nosotros la tala de árboles es incontrolada y no es un terreno donde está controlado, ¿verdad? Entonces sí afecta grandemente, como hablábamos, a las especies y diferentes ecosistemas. Pero si es un terreno controlado, entonces ya se toma como un proceso, ¿verdad? En donde de las materias primas, entonces ya podemos obtener productos, pero esta parte está siendo monitoreada, controlada, en donde no tenemos un peligro de deforestación. Los recursos naturales renovables. En este caso tenemos los animales.
¿Por qué? Porque los animales se multiplican. El agua. ¿Por qué el agua? El ciclo del agua permite que ésta se renueve constantemente. Dentro de las plantas tenemos las semillas de las plantas, permiten la expansión de las mismas. La energía solar es infinita, se renueva constantemente. Entonces, sabemos por qué son o por qué les llamamos recursos naturales. Sin embargo, algunos recursos naturales renovables se pueden convertir en no renovables cuando se les consume mucho y también muy rápido. Hay pocos recursos o son contaminados y su calidad deja de ser útil a los seres vivos. En estos casos, la naturaleza no tiene la capacidad de producirlos pronto, como sucede con el agua y particularmente el agua dulce. Entonces sí es muy importante, como les platicaba, de que sí se renuevan, pero si no tienen los cuidados necesarios, también se pueden convertir en no renovables. Es muy importante entonces que cuidemos cada uno de ellos, cada uno de los ejemplos que aquí nos dice. Los animales que dependen de nosotros y cómo cuidamos el ecosistema. El agua, ¿verdad? Vimos también las plantas y la tecnología para poder contar con el vital líquido. Las plantas que también son materias primas que nos producen o nos generan productos, mejor dicho, y la energía solar que definitivamente todos nosotros necesitamos, igual las especies. Muy bien, ahora es su turno para ayudar a la naturaleza. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Saben ustedes que hay 10 mandamientos sostenibles? 1, cuidar el agua. 2, economizar la energía. 3, producirás menos residuos. 4, utilizarás envases reciclables. 5, evitar usar productos químicos. 6, evitarás el uso de bolsas plásticas. 7, reutilizarás papel. 8, te transportarás usando bicicletas o caminando. 9, cuidarás la flora y la fauna. Y 10, pensarás sostenible globalmente y actuarás localmente. Entonces, les quiero compartir esta presentación para que todos juntos llevemos a cabo los 10 mandamientos sostenibles. Si todos empezamos por nosotros, pequeños grupos, y lo expandimos, entonces tengamos por seguro que sí vamos a tener resultados positivos. Me llama mucho la atención estos 10 mandamientos y que son fáciles a la vez de llevarlos a cabo. Solo necesitamos el compromiso, ¿verdad? Donde lo podamos llevar a cabalidad. El uso de las bolsas plásticas, ¿verdad? Nosotros cuando vamos al mercado o a traer el pan, ¿verdad? Tenemos que tener por lo menos una bolsa de tela o algún otro recipiente que nos permita evitar el uso de las mismas. Y también, por ejemplo, con esto cuidaremos y va de la mano con cuidar a la flora y la fauna. Entonces, con todas estas acciones, ellos salen beneficiados y nosotros también. Muy bien, excelente. Entonces, muchas gracias. Vamos a explicar la tarea del día de hoy y consiste también en investigar, ¿verdad? ¿Qué otras acciones podemos realizar? También podemos realizar un cuadro comparativo, vamos a realizar, mejor dicho, sobre los recursos naturales renovables y no renovables, y también cómo podemos trabajarlas, ¿verdad? Y cómo podemos cuidarlas. Muy bien, entonces esta ha sido nuestra clase del día de hoy, y muchas gracias. Cualquier cosa, pues no duden en preguntar. Estamos a la orden para lo que necesite. Feliz y bendecido día.